La Antártida Guardians represalia contra América con masivo terremoto en Nueva Zelanda. Por Sorchafal, y según lo informado a sus fuentes. Un sorprendente, pero casi el 90% censurado, informe del Servicio de Inteligencia Exterior, SVR Informe, que circula hoy en el Kremlin afirma que los guardianes de la Antártida rápidamente tomaron represalias contra Estados Unidos la semana pasada por crear un terremoto, después de que el régimen de Obama ha enviado sin invitación o permiso a su secretario de Estado, John Kerry, para iniciar el contacto con ellos en la zona de barrera que está prohibido por todos los protocolos conocidos en el tratamiento de estas entidades. Según este informe, el régimen de Obama, al saber que las fuerzas antiglobalistas leales al presidente electo Donald Trump estaban preparadas para una victoria sobre ellas, envió al secretario de Estado John Kerry a la Antártida, donde llegó el 11 de noviembre. Analistas del SVR señalan que el intento del secretario Kerry para persuadir a los guardianes para interferir en una cuestión temporal fue rápida y de inmediato fue rechazado por estas entidades, que luego le ordenó salir de la zona de barrera y no volver a regresar. Al salir de la zona de barrera la Antártida, este informe continúa, el secretario Kerry llegó en Christchurch, Nueva Zelanda, el 12 de noviembre, donde permaneció durante toda la noche antes de su viaje a Wellington el día siguiente. En las primeras horas de la mañana, 6 de la mañana hora local, del 13 de noviembre, mientras que el secretario Kerry estaba durmiendo en Christchurch, este informe señala, esta región fue golpeada por un fuerte terremoto de 7,8 grados y ese estado analistas de RVS fue un predecible consecuencia conocido por ser utilizado por estos guardianes de la Antártida como un mensaje de advertencia de no interferir con su misión investigación. Adicional fue que se observaron luces extrañas en Nueva Zelanda antes del masivo terremoto de 7,8 que afectó a la región al otro día. ¿Tiene algo que ver el paso de Kerry por Nueva Zelanda en su camino hacia la Antártida? Para el único contacto permitido por los guardianes de la Antártida, explica este informe, es la de devolver a ellos las antiguas armas de guerra y destrucción que han descubierto, tan inmediato como sea posible, como la mortal y misteriosa arma Arca de Gabriel, dispositivo que se encontraba en Arabia Saudita el año pasado, y que fue devuelto a la zona de barrera la Antártida en febrero pasado por el ruso líder de la Iglesia Ortodoxa Patriarca Kirill, y que detallamos en nuestro informe de 18 de febrero 2016, titulado Superior Líder Religioso de Rusia realiza antiguo ritual en misteriosa Arca de Gabriel de la Antártida a lo largo de Arabia Saudita. El informe del Arca de Gabriel dice lo siguiente. Rusia se prepara para transportar la misteriosa Arca de Gabriel a la Antártida y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa viaja a la Antártida para realizar un ritual en la Arca de Gabriel. La misteriosa Arca de Gabriel fue descubierta por primera vez en la Meca el 12 de septiembre de 2015 por un equipo de construcción de túneles bajo la mezquita de Masjid al-Haram, la Gran Mezquita, y el informe menciona que cuando se trató de desenterrarla, varias personas fueron asesinadas por una arma masiva de emisión de plasma que mató a 107 personas. Después, el 24 de septiembre de 2015, durante un segundo intento de desenterrar a la misteriosa Arca de Gabriel, otra emisión de plasma masiva mató a unas 4.000 personas, pero los funcionarios sauditas dijeron a los medios del mundo que estas muertes fueron causadas por una gran estampida humana. El informe original del Ministerio de Defensa en cuanto a lo que las autoridades de Arabia dijeron. Después del catastrófico número de muertos que sucedió el segundo intento de Arabia de eliminar este misterioso dispositivo arma, entonces su santidad el patriarca Kirill fue contactado por los emisarios de la Gran Mezquita, para preguntar en lo que respecta a uno de los manuscritos islámicos más antiguos que posee la Iglesia Ortodoxa rusa, que se salvó de los cruzados católicos en el año de 1204, cuando saquearon la iglesia de Santa Sofía, ahora conocida como Santa Sofía, en Constantinopla, actual Estambul, Turquía, titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma. En cuanto a los contenidos de este antiguo manuscrito islámico, Instrucciones de Gabriel a Mahoma, que se centra en un grupo de instrucciones dadas a Mahoma por el ángel Gabriel en una cueva llamada Hira, que se encuentra en la montaña llamada Jabal an-Nur, cerca de la Meca, en el que este arca está confiada al cuidado de Muhammad, esta caja, arca de inmenso poder que fue prohibida su uso, ya que ésta pertenecía solamente a Dios.
Y por lo tanto fue enterrada en un santuario en el lugar de culto a los ángeles, usados antes de la creación del hombre hasta descubrir su futuro en los días de Ayaun Kiyama, o Kiyama, que significa literalmente día de la resurrección. El 6 de diciembre de 2015, este informe señala que un buque de investigación naval de la Federación Rusa, Almirante Vladimirsky, partió de Arabia Saudita del puerto de Jeddah, con el Arca de Gabriel con destino a la Antártida acompañado de una gran armada naval encargada de su protección por el presidente Putin. Tras su aprendizaje de las graves consecuencias globales asociadas a esta misteriosa Arca de Gabriel, este informe continúa. El Papa Francisco pidió contactarse con el patriarca Kirill solicitando una reunión urgente e inmediata al tiempo que advirtió que el fin está cerca, después de la cual el patriarca Kirill accedió a reunirse con el líder de la Iglesia Católica en Cuba el 12 de febrero de 2016, en una reunión histórica entre estos dos líderes que no habían tenido lugar entre los líderes de la Iglesia en estos casi 1000 años. Aunque la naturaleza exacta de las conversaciones entre el patriarca Kirill y Francisco permanece clasificadas, los analistas del Ministerio de Defensa en este informe señalan que el Papa Francisco entregó al patriarca Kirill un manuscrito antiguo secreto que pertenece a la Arca de Gabriel, cuya leyenda detrás de él afirma que fue escrito directamente por los vigilantes ángeles que se describen en el libro de Enoch. Suscríbete, dale like, comparte, gracias. VR señalan que el intento del secretario Kerry para persuadir a los guardianes para interferir en una cuestión temporal fue rápida y de inmediato fue rechazado por estas entidades, que luego le ordenó salir de la zona de barrera y no volver a regresar. Al salir de la zona de barrera a la Antártida, este informe continúa. El secretario Kerry llegó en Christchurch, Nueva Zelanda, el 12 de noviembre, donde permaneció durante toda la noche antes de su viaje a Wellington el día siguiente. En las primeras horas de la mañana, 6 de la mañana hora local, del 13 de noviembre, mientras que el secretario Kerry estaba durmiendo en Christchurch, este informe señala, esta región fue golpeada por un fuerte terremoto de 7,8 grados y ese estado analistas de RVS fue un predecible consecuencia conocido por ser utilizado por estos guardianes de la Antártida como un mensaje de advertencia de no interferir con su misión investigación. Adicional fue que se observaron luces extrañas en Nueva Zelanda antes del masivo terremoto de 7,8 que afectó a la región al otro día. ¿Tiene algo que ver el paso de Kerry por Nueva Zelanda en su camino hacia la Antártida? Para el único contacto permitido por los guardianes de la Antártida, explica este informe, es la de devolver a ellos las antiguas armas de guerra y destrucción que han descubierto, tan inmediato como sea posible, como la mortal y misteriosa arma Arca de Gabriel, dispositivo que se encontraba en Arabia Saudita el año pasado, y que fue devuelto a la zona de barrera la Antártida en febrero pasado por el ruso líder de la Iglesia Ortodoxa Patriarca Kirill, y que detallamos en nuestro informe de 18 de febrero 2016, titulado Superior Líder Religioso de Rusia realiza antiguo ritual en misteriosa Arca de Gabriel de la Antártida a lo largo de Arabia Saudita. El informe del Arca de Gabriel dice lo siguiente. Rusia se prepara para transportar la misteriosa Arca de Gabriel a la Antártida y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa viaja a la Antártida para realizar un ritual en la Arca de Gabriel. La misteriosa Arca de Gabriel fue descubierta por primera vez en la Meca el 12 de septiembre de 2000. La Antártida Guardians represalia contra América con masivo terremoto en Nueva Zelanda. Por George Fall, y según lo informado a sus fuentes. Un sorprendente, pero casi el 90% censurado, informe del Servicio de Inteligencia Exterior, SVR informe, que circula hoy en el Kremlin afirma que los guardianes de la Antártida rápidamente tomaron represalias contra Estados Unidos la semana pasada por crear un terremoto, después de que el régimen de Obama ha enviado sin invitación o permiso a su secretario de Estado, John Kerry, para iniciar el contacto con ellos en la zona de barrera que está prohibido por todos los protocolos conocidos en el tratamiento de estas entidades.
Según este informe, el régimen de Obama, al saber que las fuerzas antiglobalistas leales al presidente electo Donald Trump estaban preparadas para una victoria sobre ellas, envió al secretario de Estado John Kerry a la Antártida, donde llegó el 11 de noviembre. Analistas del SU-1015 por un equipo de construcción de túneles bajo la mezquita de Masjid al-Haram, la Gran Mezquita, y el informe menciona que cuando se trató de desenterrarla, varias personas fueron asesinadas por una arma masiva de emisión de plasma que mató a 107 personas. Después, el 24 de septiembre de 2015, durante un segundo intento de desenterrar a la misteriosa Arca de Gabriel, otra emisión de plasma masiva mató a unas 4.000 personas, pero los funcionarios sauditas dijeron a los medios del mundo que estas muertes fueron causadas por una gran estampida humana. El informe original del Ministerio de Defensa en cuanto a lo que las autoridades de Arabia dijeron. Después del catastrófico número de muertos que sucedió el segundo intento de Arabia de eliminar este misterioso dispositivo arma, entonces su santidad el patriarca Kirill fue contactado por los emisarios de la Gran Mezquita, para preguntar en lo que respecta a uno de los manuscritos islámicos más antiguos que posee la Iglesia Ortodoxa rusa, que se salvó de los cruzados católicos en el año de 1204, cuando saquearon la iglesia de Santa Sofía, ahora conocida como Santa Sofía, en Constantinopla, actual Estambul, Turquía, titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma. En cuanto a los contenidos de este antiguo manuscrito islámico, Instrucciones de Gabriel a Mahoma, que se centra en un grupo de instrucciones dadas a Mahoma por el ángel Gabriel en una cueva llamada Hira, que se encuentra en la montaña llamada Jabal an-Nur, cerca de la Meca, en el que este arca está confiada al cuidado de Muhammad, esta caja, arca de inmenso poder que fue prohibida su uso, ya que ésta pertenecía solamente a Dios. Y por lo tanto fue enterrada en un santuario en el lugar de culto a los ángeles, usados antes de la creación del hombre hasta descubrir su futuro en los días de Al-Yawm Qiyamah, o Qiyamah, que significa literalmente día de la resurrección. El 6 de diciembre de 2015, este informe señala, que un buque de investigación naval de la Federación Rusa, almirante Vladimirsky, partió de Arabia Saudita del puerto de Jeddah, con el Arca de Gabriel con destino a la Antártida a